En los albores del siglo XVI, cuando el Imperio español se extendía como una sombra sobre Europa y el Nuevo Mundo, nació en la noble tierra de Castilla un hombre destinado a enfrentarse a tempestades, cañones y reinos enemigos. Su nombre era Martín de Padilla y Manrique, y su historia quedaría unida para siempre a las aguas turbulentas del Atlántico, a la gloria de la corona y al desastre que envolvió a la mítica Armada Invencible. Martín de Padilla vino al mundo hacia el año 1534, en la villa de Calatañazor, enclavada en la actual provincia de Soria. Era hijo del marqués de la misma localidad, lo que le otorgó desde la cuna un título, pero también una responsabilidad. En un tiempo en el que la nobleza debía probar su lealtad al rey no solo con palabras, sino con acero y sangre, Padilla se preparó desde la infancia para servir a la corona. La Castilla de su niñez era una tierra poderosa pero convulsa. Mientras Carlos V abdicaba y Felipe II ascendía al trono, los jóvenes nobles como Padilla eran instruidos en el arte de la guerra, la navegación y la política cortesana. Creció entre la rigidez del protocolo palaciego y el estruendo lejano de los cañones que anunciaban las guerras imperiales. Desde joven, Martín sintió el llamado del mar. A diferencia de otros nobles que preferían la comodidad de las cortes, él buscaba los peligros del océano, el honor en el combate y la gloria en las velas desplegadas. A los pocos años, su talento como estratega y su férrea lealtad al monarca llamaron la atención del mismísimo Felipe II, quien lo integró en su círculo de confianza. Padilla forjó su temple en la administración primero, como corregidor de ciudades importantes del reino, y luego como consejero de Estado y miembro del Consejo de Guerra. Pero fue en el mar donde su figura se agigantó. Hábil, implacable y devoto, se convertiría en uno de los más leales servidores del Imperio hispánico en su época de esplendor. Sin embargo, lo que lo llevó a la inmortalidad no fueron los títulos ni los cargos, sino el destino que lo ligó a una de las empresas más ambiciosas y desastrosas de la historia naval, la Armada Invencible. En los años venideros, Padilla cruzaría tormentas, enfrentaría escuadras enemigas y presenciaría de cerca el colapso de los sueños imperiales en las aguas del Canal de la Mancha. Pero antes de eso, su juventud sería una sucesión de aprendizajes, alianzas y primeras misiones al servicio del rey. Y con cada victoria, cada golpe del destino, se forjaría el carácter del que habría de ser conocido como el Almirante Castellano, un guerrero del mar cuyo nombre aún resuena en las crónicas del Siglo de Oro. Así comenzaba la vida de Martín de Padilla, entre la bruma de Castilla y la sal del océano, entre el deber a la patria y la llamada de la eternidad. Durante su juventud, Martín de Padilla no fue un simple espectador del imperio, fue testigo y protagonista del engranaje que mantenía a flote al coloso español. Formado en las letras, la diplomacia y la estrategia, destacó desde temprana edad por su inteligencia pragmática y su profunda lealtad a la corona. No tardó en ganarse un lugar en la corte de Felipe II, donde los grandes asuntos de Estado eran decididos por unos pocos hombres, y Padilla empezaba a ser uno de ellos. Su carrera política comenzó como corregidor de Medina del Campo, cargo que le permitió administrar justicia y recursos en uno de los centros comerciales más importantes del reino. Pero fue en Andalucía, como asistente de Sevilla, donde su figura adquirió peso real. Desde el sur de la península, Martín coordinaba los embarques hacia América, gestionaba fortificaciones y organizaba la defensa de las costas frente a corsarios y enemigos del imperio. Allí aprendió la logística de las flotas, el valor del tiempo, y la necesidad de actuar con firmeza frente a la amenaza constante de Inglaterra y los piratas del norte. Su cercanía con el monarca lo llevó a convertirse en secretario del Consejo de Guerra y poco después, del Consejo de Estado. No era aún un marino al mando de galeones, pero su mano guiaba decisiones cruciales sobre las campañas navales del imperio. Era un estratega en tierra firme, preparándose para lo que sería su verdadero destino, tomar el timón y enfrentar las tormentas en el mar. Hacia la década de 1580, las tensiones con Inglaterra habían alcanzado su punto más alto. La reina Isabel I había apoyado la rebelión de los protestantes en Flandes, permitiendo que corsarios como Francis Drake hostigaran las rutas españolas. La respuesta de Felipe II fue rotunda: preparar una armada colosal que llevara el combate hasta las Islas Británicas. Así nació el proyecto de la Grande y Felicísima Armada, lo que más tarde sería conocida como la Armada Invencible. En este escenario, Martín de Padilla fue nombrado almirante de la Escuadra de Andalucía, una de las piezas claves del plan naval. Su experiencia en la gestión de flotas y defensa marítima lo convertía en el hombre perfecto para organizar, armar y comandar una parte vital del dispositivo. Bajo su mando se reunirían galeones, galeras, naos mercantes artilladas y soldados de los puertos de Cádiz, Sanlúcar y Sevilla.
Pero Padilla no solo preparaba barcos, tejía alianzas, negociaba recursos, exigía disciplina. Conocía las dificultades que acarreaba una empresa de tal magnitud, la falta de suministros, la desorganización interna, las diferencias entre capitanes y los efectos letales de una tormenta mal calculada. Sin embargo, él creía en la misión, en la gloria del imperio, y en la voluntad divina que parecía acompañar a los ejércitos del rey más poderoso del mundo. Mientras la armada tomaba forma, Martín de Padilla fue ascendiendo en prestigio. Su flota debía unirse al grueso de la armada en Lisboa, y desde allí navegar juntos hacia el Canal de la Mancha. Su participación sería crucial en la logística, la defensa costera y el transporte de tropas, pero también en el combate que se avecinaba. El joven noble de Castilla, ahora convertido en comandante respetado, estaba a punto de enfrentar el momento decisivo de su vida. La historia, que hasta entonces lo había preparado en silencio, lo llamaba al estruendo del cañón y al rugir del oleaje. El destino de Europa, y el honor de España, se jugarían en los mares del norte. Y Martín de Padilla estaba listo. Año de 1588. La gigantesca empresa naval ideada por Felipe II había tomado forma. Más de 130 navíos, casi 30.000 hombres entre marineros, soldados y artilleros, se preparaban para cruzar el Canal de la Mancha. Su objetivo, transportar al ejército del duque de Parma desde Flandes y, juntos, invadir Inglaterra. Era la mayor flota jamás reunida por la monarquía hispánica, y Martín de Padilla, al frente de la escuadra de Andalucía, tenía entre manos uno de los pilares más pesados de esa colosal maquinaria. Desde los puertos andaluces, su escuadra zarpó cargada de provisiones, municiones y tropas. Su flota incluía poderosos galeones como el San Juan de Sicilia, junto a naos de transporte y barcos menores de escolta. Padilla no era un marino improvisado. Sabía maniobrar, imponer disciplina y, sobre todo, anticipar problemas antes de que estallaran. Era respetado por sus subordinados, y temido por su rigidez cuando se trataba de mantener el orden. Ya en Lisboa, donde se concentraron todas las fuerzas navales, se unió a los demás almirantes bajo el mando supremo del duque de Medina Sidonia. Si bien este era noble de alta alcurnia, carecía de experiencia marítima, y por eso hombres como Padilla debían compensar con su conocimiento el desequilibrio de la cadena de mando. La tensión entre los comandantes se palpaba. Algunos recelaban de las decisiones de la corte, otros dudaban del éxito del plan. Pero Padilla, siempre fiel a la causa, cumplía sin cuestionar. La armada zarpó de Lisboa en el mes de mayo, pero una tormenta los obligó a regresar. No sería la última vez que los elementos se opusieran al sueño imperial. Finalmente, en julio, la armada puso rumbo al norte. Las primeras escaramuzas comenzaron en el Atlántico, cuando buques ingleses comenzaron a acosar a los navíos rezagados. El avance era lento, desorganizado, y pronto se hizo evidente que el plan sufría fallas de ejecución. Martín de Padilla demostró su temple en estas circunstancias. Protegió los convoys más vulnerables, reorganizó embarcaciones dispersas y mantuvo la disciplina en los momentos más críticos. Cuando la armada entró en el Canal de la Mancha, se encontró con una realidad brutal. La flota inglesa no solo era ágil y agresiva, sino que conocía cada rincón de aquellas aguas. Al mando de Francis Drake, John Hawkins y Charles Howard, los ingleses atacaban con rapidez y se alejaban sin sufrir grandes daños. Durante los combates de Gravelinas, uno de los momentos más dramáticos de la campaña, Martín de Padilla se destacó por su valentía. Mientras los ingleses lanzaban brulotes, naves incendiarias, contra el núcleo español, muchos capitanes entraron en pánico. Padilla, sin embargo, ordenó maniobras defensivas que evitaron mayores catástrofes. Su escuadra logró mantener su formación, disparando a distancia y protegiendo a los navíos más pesados del centro. Pero ni el coraje de Padilla ni el poder de los cañones españoles fueron suficientes para revertir el destino. Sin poder reunirse con las tropas de Parma y acosados por el fuego enemigo y la falta de suministros, los comandantes tomaron una decisión desesperada: abandonar el canal y rodear las islas británicas para regresar a España por el norte. Fue una retirada envuelta en tragedia. La escuadra de Martín de Padilla fue una de las pocas que logró conservar su cohesión durante aquel calvario. Resistió las tormentas del Mar del Norte, evitó los escollos de Escocia y sorteó las costas de Irlanda sin encallar. Muchos otros capitanes no corrieron la misma suerte. Más de la mitad de los barcos naufragaron, y miles de hombres encontraron su tumba en el fondo del océano. Padilla regresó a España con parte de su flota, exhausto, pero con honor.
Había cumplido su deber, salvado vidas y demostrado que, incluso en el desastre, la dignidad podía mantenerse firme como un mástil en mitad del vendaval. Pero para él, la guerra aún no había terminado. Tras el desastre de la Armada Invencible, muchos regresaron a sus tierras con el espíritu roto y el futuro incierto. No fue el caso de Martín de Padilla. El monarca Felipe II, lejos de castigarlo, reconoció su valor, su capacidad de mando y la entereza con la que había salvado a buena parte de su escuadra. En medio del luto nacional, Padilla emergía como uno de los pocos oficiales cuya reputación no solo sobrevivía, sino que se fortalecía. A partir de entonces, su figura se consolidó como una de las más confiables en la defensa marítima del imperio. Fue nombrado almirante mayor de Castilla, uno de los más altos cargos navales de la monarquía, y se le otorgó el mando sobre numerosas campañas costeras. Desde Cádiz organizó la respuesta contra corsarios ingleses y franceses que, envalentonados por el fracaso español en Inglaterra, aumentaban sus ataques en las rutas del Atlántico. En 1589, solo un año después del desastre de la Armada, Padilla volvió a embarcarse. Esta vez para proteger el tráfico hacia las Indias y repeler las incursiones de corsarios en las costas gallegas y andaluzas. Una nueva flota fue enviada al norte, y Padilla tuvo un papel esencial en asegurar los pasos marítimos que alimentaban el corazón del imperio. Durante estas misiones, se forjó como un marino total, conocedor de la estrategia, disciplinado y, sobre todo, despiadado cuando debía serlo. Uno de sus enfrentamientos más recordados fue el ataque al puerto francés de Blavet, hoy Port Louis, en Bretaña, en 1593. Los franceses, aliados de los ingleses y protestantes, daban refugio a corsarios enemigos. Felipe II autorizó una operación de represalia. Padilla, al mando de una escuadra rápida, sorprendió a la guarnición y arrasó el puerto. La acción fue rápida, efectiva y contundente. Fue una lección de fuerza que advertía que el imperio aún tenía dientes y sabía morder. En los años siguientes, Martín de Padilla participó activamente en la Guerra de los 80 años, el largo conflicto contra los rebeldes de Flandes. Aunque gran parte de la lucha ocurría en tierra, el control de los mares era vital para abastecer a las tropas del duque de Parma. Padilla fue encargado de escoltar convoys y asegurar el paso de tropas desde España a los Países Bajos. Los holandeses, bajo mando de marinos como Pietgheim o Justinus van Nassau, trataban de cortar ese cordón umbilical. La lucha era constante, agotadora, sin cuartel. Fue en este contexto que se enfrentó a una de sus batallas más memorables, la defensa del puerto de Bayona, en Galicia, ante una escuadra inglesa en 1595. Aunque superado en número, Padilla organizó una defensa feroz que rechazó el desembarco enemigo. Su capacidad para reorganizar fuerzas, usar el terreno a su favor y atacar en el momento justo, le otorgaron una victoria que fue celebrada en la corte como símbolo del renacimiento naval de España. Ya no era solo un almirante, era un símbolo. Para sus enemigos, un azote. Para los suyos, una muralla firme. A diferencia de otros nobles, Padilla no se retiraba a vivir de honores. Se mantenía al frente, siempre a bordo, siempre expuesto al cañón y a la tempestad. El mar era su casa, y la guerra, su oficio. A comienzos del siglo XVII, el Imperio español seguía enfrentando amenazas por todas sus fronteras. Inglaterra aún era una espina en el costado, los rebeldes protestantes del norte se negaban a doblegarse, y Francia se rearmaba mientras fingía buscar la paz. En ese escenario agitado, el papel de Martín de Padilla era más importante que nunca. Su experiencia, su prestigio y su lealtad inquebrantable lo convertían en el comandante ideal para defender los intereses marítimos del rey Felipe III, que había ascendido al trono tras la muerte de su padre en 1601. Pero el nombre de Padilla no se limitaba ya al combate. También se volvió figura central en la reorganización de la Armada, promoviendo mejoras en el diseño naval, la artillería y los sistemas logísticos. Aconsejaba directamente al Consejo de Guerra y al Consejo de Estado, participando en las decisiones que definirían la estrategia militar en el Atlántico y el Mediterráneo. Era tanto un marino como un político, tanto un guerrero como un administrador. En 1602, España decidió responder al creciente hostigamiento inglés con una nueva expedición naval de castigo, esta vez con destino a las costas del sur de Inglaterra. Se trataba de una acción calculada para desviar la atención de los enemigos y probar que la corona aún podía proyectar fuerza más allá del Canal de la Mancha. Martín de Padilla fue puesto al mando de una poderosa escuadra reunida en Lisboa. La misión era coordinar ataques en puntos clave del litoral inglés y hostigar los puertos desde donde partían los corsarios.
Era una operación de precisión, diferente a la gran empresa fallida de 1588. Padilla se mostró entusiasta. Esta vez no se trataba de una invasión temeraria, sino de una campaña limitada, basada en movilidad y conocimiento del enemigo. La flota cruzó el Golfo de Vizcaya con rapidez, y pronto llegó a la costa de Cornualles. Allí, Padilla dirigió el bombardeo de Falmouth, causando graves daños en los almacenes y astilleros. Luego siguió hacia Plymouth, aunque el mal tiempo impidió una ofensiva mayor. Aún así, la escuadra de Padilla sembró el pánico entre los ingleses, obligando a que se movilizaran fuerzas costeras que de otro modo habrían sido enviadas a Flandes. El objetivo estaba cumplido. Fue también durante esta expedición que el almirante español escribió una de sus cartas más célebres, dirigida al Consejo de Guerra: "El mar no teme a reyes ni banderas. Solo respeta a quien lo domina con manos firmes y juicio sereno". En esas palabras se resumía su filosofía: prudencia, fuerza, disciplina. De regreso a la península, Padilla fue recibido con honores. Se le ofreció el título de marqués, pero lo rechazó. Prefería la autoridad real sobre la nobleza hereditaria. Su visión era clara: el servicio a la corona debía estar por encima de los premios. Aquella decisión lo convirtió aún más en leyenda. Sin embargo, no todo eran victorias. La salud del almirante comenzaba a resentirse. Años de fatiga, noches bajo tormentas, heridas mal curadas y el desgaste constante del mando pesaban sobre su cuerpo. Algunos decían que tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiadas muertes en el mar. Aún así, no pidió descanso. Mientras su cuerpo se debilitaba, su voluntad se mantenía inquebrantable. Corría el año 1603, y Europa se preparaba para un nuevo reordenamiento de fuerzas. Francia, bajo el joven rey Enrique IV, buscaba consolidar la paz interna y miraba con ambición hacia el Mediterráneo. Inglaterra, aunque debilitada tras los últimos años de guerra, aún impulsaba la piratería contra los dominios españoles. Y los Países Bajos protestantes resistían con ayuda extranjera cada intento de sometimiento. En ese escenario complejo, Martín de Padilla volvió a embarcarse, esta vez al mando de una escuadra destinada a reforzar las posiciones españolas en el sur de Italia, especialmente en Nápoles y Sicilia. Las amenazas turcas aún persistían en el Mediterráneo, y los corsarios berberiscos, apoyados por Argel y Estambul, atacaban sin cesar las costas cristianas. Padilla fue nombrado capitán general del Mar Océano y del Mar Mediterráneo, un título reservado a muy pocos. Desde Cartagena organizó una serie de patrullas que protegían a los mercantes y castigaban las incursiones musulmanas. Fue en esta etapa donde Padilla mostró su habilidad en el mar cerrado del Mediterráneo, un espacio donde las batallas no se decidían solo por la fuerza, sino también por la rapidez, el conocimiento de las corrientes y la precisión de los movimientos. En 1604 dirigió una campaña contra los corsarios de Túnez, destruyendo bases navales enemigas en La Goleta y Madia. Se trató de una acción audaz, que implicaba internarse en aguas hostiles sin apoyo terrestre. Pero la maniobra resultó un éxito. Las pérdidas enemigas fueron cuantiosas y por varios meses el tráfico marítimo quedó libre de amenazas. Al regresar a España, el almirante fue recibido por el nuevo rey Felipe III, quien le otorgó tierras y rentas. Pero Padilla, como era costumbre en él, no se retiró. A pesar de su edad avanzada, más de 60 años, seguía participando activamente en la administración naval. Sus días transcurrían entre mapas, cartas de navegación y consejos de guerra. Ya no dirigía cada batalla, pero sus opiniones eran ley entre los jóvenes oficiales. Fue también en esta época donde Padilla apoyó la construcción de nuevas galeras y galeones más ligeros, que podían maniobrar mejor que los pesados buques del pasado. Su influencia ayudó a modernizar la flota española en un momento en que el dominio naval se estaba redefiniendo en toda Europa. Mientras tanto, las heridas del pasado seguían acumulándose. Viejos compañeros de armas habían caído, otros habían desaparecido en las tormentas o en manos del enemigo. El mar, como siempre, cobraba su precio. Y sin embargo, Padilla se mantenía firme. En las cartas de los embajadores, se hablaba de él como el viejo lobo de mar, una figura reverenciada por sus enemigos y respetada por sus aliados. Para muchos, era el último representante de la generación gloriosa de marinos formados bajo Carlos V y Felipe II. Un puente viviente entre dos siglos de historia. Pero ni el más valiente escapa al tiempo. Las velas de su vida comenzaban a mostrar señales de desgaste. En el invierno de 1605, Martín de Padilla regresó a Valladolid, donde se había instalado temporalmente la corte de Felipe III.
Aunque su cuerpo acusaba los estragos del tiempo y de la guerra, su mente permanecía clara, aguda, casi feroz. Aquel hombre que había navegado desde las costas de Flandes hasta el norte de África, que había combatido en las heladas aguas del canal y bajo el sol ardiente del Mediterráneo, ahora caminaba lentamente por los pasillos del Alcázar, con paso firme y mirada de mando. Allí, entre audiencias y consejos, se convirtió en tutor e inspiración de una nueva generación de oficiales navales. Sus relatos eran buscados por los jóvenes capitanes, que lo escuchaban con respeto casi religioso. Pero Padilla no era un nostálgico, no hablaba para alardear de victorias pasadas, sino para prevenir errores futuros. No os dejéis deslumbrar por el tamaño de los cañones ni por el número de velas, decía. La mar se gana con juicio, no con orgullo. A pesar de su edad, todavía aceptó una última misión diplomática. En 1606 fue enviado como comisario real a inspeccionar los puertos de Galicia, Asturias y Cantabria. La amenaza inglesa seguía latente, y se temía una nueva ola de ataques piratas. El almirante recorrió cada enclave, inspeccionando fortificaciones, revisando arsenales y reorganizando las defensas. Su sola presencia bastaba para imponer orden y disciplina. Pero el viaje fue demasiado para su cuerpo ya quebrado. Al regresar a Valladolid, enfermó gravemente. Las fiebres comenzaron a consumirlo, y en pocos días quedó postrado. Los médicos no encontraron remedio. Se trataba, decían, del desgaste de los años, de una vida consumida entre tormentas, pólvora y sangre. Durante su convalecencia, recibió la visita de numerosos nobles, capitanes y cortesanos. Todos querían rendirle homenaje en vida. Felipe III envió emisarios con palabras de gratitud. Martín de Padilla, siempre modesto, respondió con una frase que sería recordada por generaciones: he servido al rey, pero sobre todo he servido al mar. Él es el único juez que nunca se equivoca. Días después, pidió ver por última vez las cartas de navegación, los mapas de sus campañas y la bitácora del último convoy que había escoltado. Tocó con manos temblorosas los pergaminos, y murmuró: el viento cambia, pero el rumbo se mantiene. El día 9 de abril del año 1606, en una modesta habitación de Valladolid, Martín de Padilla, conde de Santa Gadea y almirante de la mar Océana, exhaló su último aliento. Tenía más de 60 años, y dejaba tras de sí una de las carreras navales más respetadas del imperio. No murió en batalla, pero su alma se hundió con cada navío que había comandado. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de San Francisco, bajo una lápida sencilla que decía: aquí reposa el que no temió a la tempestad. Y aunque las olas siguieron golpeando las costas de Europa, una cosa quedó clara para todos los marinos del imperio. Mientras el nombre de Padilla se recordara, el mar seguiría hablando en castellano. Tras la muerte de Martín de Padilla en el año 1606, el eco de su figura no se desvaneció como una vela que se apaga, sino que se mantuvo encendido en la memoria de un imperio. Sus gestas no fueron olvidadas por cronistas ni por marinos, y su ejemplo se convirtió en guía para quienes tomaban el timón en nombre de la corona. No aspiraba a la gloria personal, sino al bien del reino. Esa actitud fue lo que lo elevó por encima de tantos otros capitanes de su tiempo. Padilla no había sido un simple guerrero, sino un símbolo de un ideal naval: firmeza en el combate, serenidad en la derrota, humildad en la victoria. Su legado comenzó a cimentarse desde el mismo momento en que fue sepultado. En los puertos de Andalucía y Galicia, los marineros contaban sus historias como si fueran leyendas. Por eso se ganó un lugar no solo en las páginas de la historia, sino en el corazón de quienes habían compartido con él tormentas y victorias. No tenía el perfil del héroe trágico ni del conquistador vistoso. Era un servidor del deber, un hombre que hablaba poco y actuaba con contundencia. Pero quienes conocían la realidad del mar sabían que en Padilla residía la esencia del poder naval español. En Inglaterra, los almirantes reconocían la temeridad y la estrategia de aquel hombre que había golpeado sus costas sin temor. En Argel y Túnez, los corsarios maldecían al «capitán de fuego», como le llamaban, por la precisión con que arrasaba sus bases. En los Países Bajos, sus movimientos eran estudiados por los rebeldes como advertencia constante de lo que era enfrentarse a un marino español preparado. Los jóvenes guardiamarinas estudiaban sus campañas como parte obligada de su formación. Y en el Consejo de Guerra, sus informes seguían leyéndose como referencia para planificar nuevas operaciones. Su nombre fue inscrito en los libros de honra de la Armada, junto al de Álvaro de Bazán, Blas de Lezo y Juan de Austria. Aunque no siempre estuvo en el centro de los grandes relatos, los hombres de mar sabían que sin Padilla, muchos triunfos no habrían sido posibles.
En los años que siguieron, los enemigos de España también recordaron su nombre con respeto. En los astilleros impulsados por sus reformas comenzaron a nacer navíos más ligeros, más rápidos, más eficaces. Sus propuestas sobre logística y disciplina naval fueron adoptadas como norma. Aún años después de su muerte, la influencia de sus ideas podía verse en cada convoy que cruzaba el Atlántico, en cada escuadra que patrullaba el estrecho, en cada cañón que se alineaba al ritmo del viento. No obstante, su legado no solo vivía en los libros ni en la tradición oral. Martín de Padilla había entendido algo esencial que otros olvidaban: el mar no se domina con violencia ciega, sino con sabiduría constante. A pesar de sus méritos, la historiografía oficial fue relegándolo a un segundo plano con el paso del tiempo. Porque mientras otros perseguían la gloria, él se mantenía firme, como un faro entre la niebla. En los años posteriores a su muerte, el Imperio español entró en una fase de desgaste lento pero implacable. Las arcas reales, vaciadas por décadas de guerra, ya no podían sostener el poderío naval que había dominado medio mundo. Y sin embargo, el nombre de Padilla seguía flotando sobre las aguas, como un eco del tiempo en que el mar hablaba español. En Cádiz, Cartagena y el Ferrol, los oficiales veteranos repetían sus máximas, convertidas en proverbios. Sin viento se rema, sin juicio se pierde, decía uno. No eran simples herramientas, se convirtieron en reliquias. Las universidades náuticas del imperio los utilizaban como modelos de navegación, y los futuros capitanes los estudiaban como si contuvieran las claves de un mundo perdido. Representaba a un hombre sin rostro, envuelto en una capa marina, con una espada en una mano y una brújula en la otra. No llevaba escudo ni corona. Solo una inscripción a sus pies, porque representaba una época de rigor, valentía y sentido del deber que comenzaba a desvanecerse bajo el peso de la burocracia y la corrupción. En los salones cortesanos, su nombre empezaba a sonar anticuado. En cambio, en los muelles, los marineros seguían brindando por él con vino salado y cicatrices a cuestas. No se ordena cañonear sin ver el humo enemigo, dictaba otro. Nadie necesitaba saber quién había pronunciado aquellas frases, sabían que venían de Padilla, el almirante que había hecho del mar su religión. Fue en estos años cuando comenzó a surgir un fenómeno curioso: los mapas navales antiguos, aquellos usados durante la Armada Invencible, empezaron a conservarse con más celos y llevaban anotaciones de su puño y letra. Incluso entre sus enemigos, la figura de Padilla era objeto de estudio. En Londres, el almirantazgo conservaba informes sobre sus movimientos durante la Guerra del Canal. En La Haya, los holandeses analizaban sus patrones de ataque para aprender a evitarlos. En el Mediterráneo, los capitanes otomanos advertían a sus nuevos corsarios: si el galeón es de Padilla, huid o hundíos. Pero más allá de los elogios o de las leyendas, su figura fue un recordatorio incómodo para muchos. La Legión del Mar, un cuerpo no oficial formado por veteranos, adoptó su nombre como estandarte, jurando lealtad al espíritu de Padilla más que a los gobernantes de turno. Para ellos, ser hijos del almirante era un honor mayor que cualquier título nobiliario. Y mientras la historia comenzaba a cubrir de polvo su figura, una estatua de madera tallada por manos anónimas apareció en el puerto de Santa Gadea del Cid, su lugar natal. Aquí nació quien prefirió la mar al mundo. Era el homenaje del pueblo, de los que no necesitaban libros para recordar. Porque la memoria de Padilla no dependía de cronistas ni de academias. Vivía en la sal de los labios, en las velas desgarradas, en el canto de las olas contra el casco de los navíos. Martín de Padilla no fue un héroe de epopeyas adornadas, ni un caudillo sediento de títulos o riquezas. Fue, ante todo, un servidor del imperio y un amante del mar. Su vida, tejida entre borrascas, pólvora y deber, representa una de las formas más puras de la lealtad militar del siglo de oro. En una época de traiciones cortesanas, ambiciones cruzadas y gloria efímera, Padilla se mantuvo firme, como un timón enfrentando el oleaje. No buscó el aplauso, sino la eficacia. No pidió recompensas, pero ofreció victorias. No se hizo poeta ni cronista, pero escribió con cañones y con viento su nombre en las páginas más valientes de la historia naval de España. Su legado no reside solo en los navíos que comandó o en los puertos que defendió, sino en el espíritu que infundió a quienes lo siguieron. Aquel que navegó bajo su mando no olvidó jamás sus palabras. Aquel que lo enfrentó, lo temió. Y aquel que lo estudió, lo admiró. Desde los convoyes en el Atlántico hasta las escaramuzas en el Mediterráneo, cada decisión suya estaba calculada, medida, racionalizada. Nunca fue un temerario, pero tampoco retrocedía. Era la mente que guiaba la tormenta. Su fuerza no venía de la imposición, sino del respeto que inspiraba.
Y eso, quizás más que cualquier batalla, es lo que define a un gran comandante. Hoy, su historia duerme entre pergaminos antiguos y nombres que el tiempo ha cubierto de olvido. Pero en los rincones donde aún se escucha el crujir de las cuerdas y el lamento de las olas, el recuerdo de Padilla persiste. En los ojos de cada marinero que encara lo desconocido, en la calma del capitán antes del combate, hay algo de su temple, algo de su sombra, algo de su voz. Porque mientras existan hombres dispuestos a morir sin renombre por una causa justa, Padilla seguirá navegando. Invisible, sí, pero eterno como el mar.